Buenos días a todos, queridos hermanos. Habré predicado en esta iglesia pues como unas 200 veces, por decir una cantidad. En otras, pues unas 20 o 30 veces. Pero me está saltando el corazón lo mismo que el primer día. No puedo evitarlo. Antes de empezar con el tema, quisiera que cerrarais los ojos un momento. Haré una pequeña oración por la predicación y para que el Señor pues esté con nosotros. Bendito Padre, querido Dios, muchas gracias, Señor, porque nos reúnes un sábado más aquí en tu casa de oración. Quédate con nosotros, Señor. Que lo que yo diga no sean palabras mías, sino tuyas, Señor. Únicamente que me ayudes a saber deslizar la lengua de la forma oportuna para explicarme lo mejor posible y que tú me ayudes con tu Santo Espíritu. Y ayudes a mis hermanos también, Señor. Te lo pido con perdón de mis faltas y en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer estar nuevamente aquí en la iglesia de Granollers, mi iglesia, la iglesia que ya pues lleva como 44 años funcionando desde aquel sábado que nos reunimos un grupo de hermanos de la iglesia del Guinardó y constituimos pues esta iglesia. Desde entonces ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos sábados, han pasado muchas circunstancias, ha habido movimiento de personas en la iglesia, hermanos que no están, nuevos que están, y qué bien, qué bendición más grande que haya caras nuevas siempre en la iglesia. Es una maravilla, queridos hermanos, desde aquí arriba, contemplar hermanos, amigos que están aquí, que hace 5, 10, 15, 20 años no estaban. Y también un poco de tristeza por hermanos que estaban entonces y ahora pues no están. Mirad, el tema de hoy es un tema que va para mí primero y va para todos, va para la iglesia en general, para la iglesia adventista del séptimo día, en los tiempos que estamos viviendo. En el principio, poco después de la caída de Adán y Eva, Dios, dirigiéndose a la serpiente, le dijo lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. La simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, le ocasionaría una herida mortal a la serpiente y por tanto la muerte. Y Satanás, en el talón, en el monte Calvario, en la cruz. Hasta los días partiendo de esta premisa, queridos hermanos, hasta los días de Abraham ocurren eventos que nos demuestran la maldad de la humanidad en aquella época. Hubieron dos acontecimientos que el Señor no tuvo más remedio, a pesar de su misericordia, a pesar de haber hecho todo lo posible, que ocurrieran, que son el diluvio y la Torre de Babel. Nos dice el texto referente al diluvio lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Pero no penséis que con el diluvio la familia que luego formó la población que vino después, que fue Noé y su familia, esas 8 personas, llegó un momento que se envanecieron tanto que quisieron hacer una torre, ¿verdad?, que llegara hasta el cielo. Por 2 motivos. Primero, para que quedara constancia de lo, ¿cómo os diría yo?, de los grandes arquitectos que eran, de la maravillosa que era aquella sociedad,
¿verdad? Y el otro, para que si hubiera un diluvio, no les llegara el agua, porque esa torre iba a llegar hasta el cielo. Pero donde verdaderamente Israel encuentra su estatus, que es el pueblo que va a ser el delegado de predicar las buenas nuevas de salvación, Dios necesitaba para ese momento, para esa creación, necesitaba un instrumento para dar a conocer el plan de la redención, para dar a conocer el carácter de Dios y para dar a conocer el evangelio eterno de salvación. Y este instrumento fue Abraham. Lo vemos en Génesis 12, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente el Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La tierra que te mostraré. ¿A qué tierra se estaba refiriendo, queridos hermanos? Se estaba refiriendo a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Israel. ¿Con qué objetivo? El versículo 3 no lo aclara. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en Cristo Jesús, Salvador nuestro. El apóstol Pablo, mejor dicho, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 y versículos del 25 y 26, Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26, que dice lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el discurso de Pedro, de Pedro después de el Pentecostés, ¿verdad? Los requerimientos de Dios para Israel, ¿cuáles eran? Porque él necesitaba un pueblo, necesitaba ese instrumento para que el evangelio de salvación, el carácter de Dios, fuera conocido a nivel del mundo. Y cogió esa porción de territorio, allí lo que es Palestina, Israel ahora, en la encrucijada de los imperios de aquellos tiempos, de los imperios en Mesopotamia, del imperio del sur, Egipto. Era un lugar de paso, era un lugar de coincidencia de diversas civilizaciones, lugar ideal para empezar a que se extendiera ese evangelio de salvación. Pero bueno, el Señor quería un pueblo con un propósito. ¿Y cuál era el propósito que Dios deseaba para su pueblo? Lo podemos ver en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Es en el momento en que Moisés baja del monte Sinaí con la propuesta que le hace el Señor al pueblo. Y le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, el pueblo que contestó: lo que el Señor dice, haremos. Pero verdaderamente, donde Israel desarrolla su identidad como pueblo fue durante la esclavitud en Egipto. Es allí donde empezó a tener conciencia de pueblo, no de tribus, sino ya de un conglomerado con una ideología, con una línea por la que continuar hacia adelante. Y fue durante la esclavitud. Y se habían multiplicado en gran manera.
porque después del éxito de José, bendecido por el Señor y que llegó a ser primer ministro del Imperio de Egipto, este propició la llegada de toda su familia, sus hijos, sus mujeres, toda la familia, y se multiplicaron en gran manera como hemos dicho. Pero llegó un momento que se multiplicaron de tal forma que ya parecía que era un peligro ya para los gobernantes egipcios. De tal forma que si hay un versículo un poco extraño, que es el capítulo 1, mejor dicho, de Éxodo, el capítulo 1 y versículo 8, que dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Yo me pregunto, ¿no conocía a José o no quería tener memoria de José? Los faraones, queridos hermanos, había una cosa que hacían un poco extraña, y es que cuando un faraón subía al poder, si los faraones anteriores no eran de su ideología, por decirlo de alguna manera, en todas las estelas, en todos los monumentos, borraban toda la magnificencia que los otros habían puesto. Nosotros estuvimos con mi mujer en un viaje que hizo la Iglesia a Egipto y a Israel, y estuvimos en Egipto visitando todo aquello, las tumbas, las pirámides, estuvimos en el Valle de los Reyes, visitamos la tumba, bueno, mejor dicho, el templo, porque era un templo de Hatshepsut, la reina Hatshepsut, previa a la saga de los Ramsés, y tenía toda la estela de lo que ella había hecho, de todo lo que había conseguido, borrado, picado con piedra y sacado todo. Entonces, quizá este faraón no conocía a José. Me extraña que fuera porque no había estelas allí que hablaran de José y todo esto, porque en los anales los dirigentes sí que conocían la historia. Durante las dinastías 14 a la 17 pasó una cosa en Egipto, y es que fue invadido el norte de Egipto, lo que es la desembocadura del Nilo, fue invadida por unos pueblos venidos de fuera que eran los Hicsos. Y estos estuvieron reinando en Egipto y lo ocuparon durante 4 dinastías. Pudiera ser que José estuviera de dirigente en Egipto con faraones Hicsos. Y cuando llegó la 18ª dinastía, la dinastía de los Amosis I, de Amenhotep I también, ese periodo de 4 siglos se le denominó la gran humillación. La gran humillación que tuvo Egipto, que tuvo que estar 4 dinastías, unos 400 años, con faraones que no eran de nacionalidad egipcia. Entonces, el primer faraón en la dinastía 18, que era Amosis I, es muy posible que fuera este faraón que no conocía a José porque no quería conocer a José, pertenecía a otro régimen anterior. Pero bueno, esto no tiene una visión escatológica para nosotros, ni mucho menos, no tiene nada que ver, simplemente la curiosidad de ver por qué ese faraón no conocía a José, ¿verdad?
De todas formas, el faraón nos dice en el versículo 11 que pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los amonestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Si ya había ocurrido esa invasión hacía unas décadas anteriormente, pudiera ser que los hijos de Israel temiera el faraón de que se pusieran de parte de otra nueva invasión. El caso es que se les oprime, se les explota en la construcción de los grandes templos y enterramientos. Desde los días de Abraham, sus descendientes han sido el pueblo escogido por Dios para una misión, la que hemos comentado, la que está en Éxodo 19, versículos 5 y 6, ser luz a las naciones. Pero están en esclavitud, no pueden hacer nada. El Señor ve cómo el pueblo está, ¿cómo os diría yo?, presionado, y hay que sacarlo de ahí. Primero hay que liberarlos y Dios comisiona a Moisés para conducirlos a una buena tierra, la tierra de Canaán. Y Jehová, el Señor, expone a Moisés su plan de ataque, el plan de ataque con las 10 plagas. Finalmente Faraón les deja marchar, pero luego reacciona y va tras ellos. Pero es definitivamente derrotado por el Señor en el Mar Rojo, donde su ejército es sepultado en sus aguas. Cruzan el desierto, conducidos de día por una nube y de noche por una columna de fuego, y alimentados en el camino por pan caído del cielo, que es el maná. Llegan a la frontera de Canaán y ante el temor de ser presa de sus habitantes, desconfían de Jehová y son condenados a vagar 40 años más por el desierto. Y en el libro de los Números, en el capítulo 14, versículo 1, quizás sea uno de los versículos más tristes de la Biblia. Cuando dice el pueblo, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. La decepción de Dios fue grande al ver a su pueblo en rebeldía a pesar de los cuidados y de las promesas. Llegan a Canaán, pasados los 40 años, cruzan el Jordán y Dios pone en sus manos la ciudad de Jericó, que es destruida. Ahora ya estaban en Canaán, la tierra que Jehová había prometido a sus antepasados. ¿Iban a cumplir el compromiso adquiridos con el Señor? ¿Y el compromiso cuál era? Si buscamos en el libro de Josué la despedida de Josué como líder de Israel en aquellos momentos, dice lo siguiente. Josué 24, versículos del 14 en adelante, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Serían un pueblo, queridos hermanos, digno de las promesas que Dios había hecho a sus antepasados? Muy pronto murió también Josué, el último de los grandes dirigentes y testigo directo de los milagros y las maravillas del pasado. ¿Qué ocurriría con la nueva generación?
El libro de los jueces nos ofrece un panorama claro de lo que ocurrió. El ángel de Jehová subió a Gilgal, de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? A pesar de las indicaciones precisas del Señor y transmitido a su pueblo una y otra vez que no debían hacer pacto con sus habitantes de esa tierra y era necesario que destruyeran sus altares, pues fue esto precisamente lo que no hicieron. Y si vamos avanzando en el libro de Jueces, nos encontramos en el versículo 10, que dice: Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Describe una nueva generación cuyas raíces son hebreas, pero con una ideología ya diferente a la de sus padres, que hacía una separación de lo que sus padres habían creído con las nuevas creencias que ellos estaban asumiendo. Les faltaba el conocimiento de Dios, hasta el extremo que la ideología de sus padres es desplazada por una nueva teología. Y en el versículo 13, el más triste de todos, que dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en esta época tan convulsa? Y es lo que les había ocurrido es que no habían oído, obedecido los planes de Dios, rodeados de cultos seductores que llamaban y con mensajes subliminales que golpeaban directamente en sus sentidos y pasiones. Israel estaba fracturado y fascinado por la cultura cananea. Su ideología estaba rota, no tenían el conocimiento de Dios. Ahora estaban en Canaán, pero es evidente que Canaán estaba dentro de ellos. Y el contexto de estos versículos describe los pasos graduales de esta caída paulatina, despacio, pero paulatina poco a poco. Olvidaron la fe de sus padres, primera. Buscaron armonizar con los pueblos circundantes, buscaron quedar bien con los pueblos colindantes, hacer amigos, todo bien, yo me respeto, tú me respetas. Establecieron compromisos con los cananeos y finalmente dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Queridos hermanos, todo esto, en resumen, que lo he resumido, es cómo llegó el pueblo de Israel en un momento determinado de su historia, en qué situación llegó, cuando el Señor le había prometido luchar por él, simplemente obedeciendo de acuerdo con el pacto eterno que el Señor había establecido para el pueblo de Israel. Quisieron hacer las cosas por su cuenta y poco a poco. Cometieron además el gran error de no echar a todos los pueblos de la tierra de Canaán, sino quedarse a convivir con ellos. Eso fue quizá lo peor que les podía pasar. Esto le ocurrió al pueblo de Israel, pero fijaos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en los tiempos finales. Es verdad que hoy no es la misma sociedad que entonces,
pero los problemas y las necesidades son las mismas. Necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos alojamiento como lo necesitaron ellos también. Hoy tenemos libros, tenemos revistas por televisión, internet, etc. Los israelitas no lo tenían, pero tenían el mismo problema que podemos tener nosotros también hoy. Y es el problema de la adoración. Los israelitas de entonces cometieron el error de contemporizar con las costumbres de los pueblos vecinos. Y algunos colectivos más recientemente han cometido el mismo error. Posiblemente uno de los pueblos más notable por su valentía en la predicación del Evangelio y por sus convicciones fueron los valdenses. Una iglesia con una historia que está llena de individuos que soportaron la persecución, soportaron el enclaustramiento, soportaron la cárcel y el martirio con tal de predicar el Evangelio. Fueron muchos los individuos notables y valientes en esa iglesia, como por ejemplo Godofredo Baraglia, un pastor valdense condenado a la hoguera simplemente por sus convicciones religiosas. Pasaron los años. No, un dicho que se dijo entonces y que me parece que está en una estela puesta allí en donde está el monumento a este hombre, dice: se terminará la leña antes que los ministros del Señor dejen de proclamar el Evangelio. Pasaron los años y finalmente los valdenses obtuvieron la libertad, esa libertad religiosa tan deseada. Y los valdenses empezaron a vivir en libertad. Y paulatinamente una transformación comenzó a producirse en ellos. El celo se redujo, nuevos enfoques hicieron su aparición en el seno de su teología. Nuevas actitudes empezaron a desarrollarse en la vida religiosa de sus miembros. Y esa iglesia, abrazada a un maravilloso lema que dice: la luz en las tinieblas resplandece, hoy casi ha sido absorbida por otras iglesias. Un profesor llevó a un grupo de jóvenes a los valles del Piamonte y una noche estaban en torno de la hoguera cantando himnos y explicando y dando testimonio de situaciones que ellos habían vivido. Eran jóvenes que se estaban preparando para ser misioneros. Sin que ellos se dieran cuenta, unos ancianos valdenses se introdujeron por el medio del grupo y estuvieron allí viendo lo que ocurría. Y cuando se acabaron los himnos y terminaron los relatos, un anciano valdense se aproximó a la lumbre del campamento y dijo: ustedes deben de seguir. Nosotros los valdenses tenemos una gran herencia que nos respalda. Estamos orgullosos de la historia de este pueblo, de la forma en que peleó para preservar la luz de la verdad en lo alto de estas montañas y por estos valles. Esta es nuestra gran historia del pasado, pero en realidad no tenemos ningún futuro. Hemos renunciado a las enseñanzas que una vez creíamos. ¡Qué milagro! Fijaos qué maravilla. ¡Qué milagro es que la iglesia de ustedes todavía tenga jóvenes que están interesados en venir a este lugar, a nuestro amado valle, a estudiar la historia que nosotros tanto amamos! Pero esto ya es cosa del pasado. Lo triste es que no estamos avanzando con valor hacia el futuro. Ustedes deben de seguir. Qué dramático testimonio, queridos hermanos. Conservaron su identidad durante años, durante siglos de persecución, y esta comenzó a esfumarse ante la seducción de la cultura. Y hoy,
¿Cómo estamos hoy? Nosotros como iglesia podemos caer en el mismo error. Podemos caer en el mismo error. Es que es como una pendiente que se va deslizando poco a poco. Satanás sabe que le queda poco tiempo y engañará, si es posible, a los escogidos. La estrategia de Satanás creo que la conocemos. En el pasado, persecuciones, persiguió, no dio resultado. Lo vemos en los valdenses. Cuanto más los perseguían, más predicaban el Evangelio. Luego nos dio comodidades. Empezó a funcionar con la sociedad del bienestar. ¿Y ahora qué hace ahora? Nos da comodidades, queridos hermanos, y nos da ocupaciones, y nos da problemas. ¿Sabéis para qué? Es su trampa favorita. Consiste en que no nos quede tiempo de calidad para adorar a Dios, que no nos quede tiempo de calidad en nuestra mente para orar al Señor, que no nos dé tiempo de calidad para ver cómo funciona la Iglesia y cómo puedo colaborar con ella. Ante esta situación de retroceso en los países desarrollados, fijaos lo que digo, ante esta situación de retroceso en los países desarrollados, la Iglesia ha elaborado nuevas estrategias para llegar a una sociedad cada vez más plural y que evoluciona de forma vertiginosa. Proyecto ICOR, Iglesia Refugio, Iglesia Emergente. Pero si estos modelos de actuación no se ciñen al principio bíblico de Isaías 8, versículo 20, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y no armonizan con el don profético, el resultado será el mismo que el de los israelitas de la segunda generación, del libro de los jueces, capítulo 1 y capítulo 2. Hoy como nunca, queridos hermanos de la Iglesia Adventista de Granollers, hoy como nunca debemos recordar lo que Israel olvidó: la dirección providencial de Dios en el pasado. Dios liberó, guió, aconsejó, prometió, llamó a Israel con una misión, no con la misión que se cree que tiene ahora el Israel actual, con una misión al Israel como pueblo de Dios: ser luz a las naciones. En la escuela sabática hemos estado hablando de cómo tenemos nosotros que predicar ese evangelio y de cómo, pues, a veces hay disensiones en la Iglesia por puntos de vista diferentes. Lo importante, queridos hermanos, es ir a las personas que, como los ninivitas, no sabían dónde estaba su mano derecha y su mano izquierda. Hermanos que piensen diferente, ministerios independientes que tienen otro esquema. No me es importante para mí, me duele porque representa una deserción de la Iglesia de Dios caminando. Pero lo importante es esa predicación necesaria del Evangelio a las personas que no saben dónde tienen la mano derecha y la mano izquierda. Y tenían que ser una luz a las naciones en base a sus principios: la salvación por fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, simbolizado por el Cordero sacrificado en el santuario diariamente. Israel no cumplió el pacto. La antorcha está ahora en la Iglesia. Nuestra responsabilidad es enorme, porque debemos tomar decisiones y estas deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios, no con la voluntad de los hombres. En el libro El conflicto de los siglos, que os lo recomiendo como bestseller para este tiempo,
el libro El conflicto de los siglos, en la página 653, la hermana White dice lo siguiente: pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni el conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico: así dice Jehová. Los valdenses no lo hicieron, hermanos. Se fueron infiltrando nuevas teorías, nuevos puntos de vista, y esa ideología que ellos tenían, bíblica, 100% bíblica, poco a poco se fue acomodando al entorno. ¿Para qué problemas? ¿Para qué yo me voy a pelear con el vecino? ¿Qué más da? Vamos a seguir, no nos compliquemos la vida, ¿verdad? Es el error que cometieron los valdenses. Un pueblo magnífico, que durante siglos aguantó, los quemaron vivos en las cuevas aquellas, los perseguían. ¿Os imagináis esto, hermano? ¿Os imagináis que te estén persiguiendo continuamente y no sucumbían? Continuaban adelante. En el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, y la página 443 también dice la sierva del Señor: no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Hermanos, reflexionemos, oremos y obedezcamos al Señor. La escuela sabática que ha terminado ahora, ha sido el último sábado de este trimestre, en la introducción hay una cosa que me ha gustado mucho. Nosotros, el método teológico que utilizamos es el método histórico. Quiere decir que los eventos se van correlacionando en una progresión que tiene un final. No es un dispensacionalismo que esta zona de tiempo tiene estas cosas y se salvan por esas cosas. No, hermano. Tiene un principio y tiene un final. ¿Sabéis cuál es el principio? El huerto del Edén. Allí empezó todo. Por el ser humano me refiero. ¿Sabéis cómo termina? Con la tierra nueva. ¿Y el centro? ¿Cuál es el centro? Cristo Jesús. Todo concuerda ahí en el centro. Repito nuevamente, hermanos, reflexionemos, oremos y obedezcamos al Señor. Vivimos mezclado con otros pueblos a nuestro alrededor que tienen otra ideología y tienen también una ideología que es la que no pienses nada, que es una nueva teología, exacto, ideología. No pienses nada y haz lo que te dicen y calla, ¿vale? No, hermanos, tenemos esto. Esto es una maravilla. Es la guía que nos puede llevar hacia adelante, hacia la salvación. Con esto, aquí es la palabra del Señor. No es un libro que está escrito, no. Es la palabra de Dios. Con esto triunfaremos. Ojalá que esos miedos que hemos comentado en la escuela sabática, de a veces me da miedo hablar porque se pensarán que soy un paleto, saquémonos estos miedos. Esta es la máxima categoría que nosotros podemos tener, es aceptar al Señor que dibuja este libro, que es nuestro Dios. Y termino con la siguiente frase. Ojalá
que nunca se diga de nuestra iglesia, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová. Que el Señor nos ayude para estar cada uno en nuestro sitio, predicando ese evangelio de salvación en la seguridad de que Él cumple sus promesas. Amén.